42ª parte. La cristiandad encontrada, agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, estamos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 14, dentro de la primera división del presente libro. En este capítulo en adelante, hacemos el seguimiento desde el llamamiento de Sansón y su destacada incursión en la escena, sabiendo que él es un personaje típico, destacando el punto muy importante de que él es un nazareo. Sin embargo, en esta oportunidad lo vemos descendiendo a Timnat, la tierra de los filisteos. Su objetivo fue para buscar alianza a través de una esposa, lo cual es un hecho controversial para él. Vamos a leer el capítulo 14, verso 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Aquí está el primer error de Sansón. Aprendamos de su locura y evitemos y mantengámonos alejados de este peligro. Él cae hacia abajo, es decir, desciende a Timnat, lo cual es un comienzo siniestro, aborrecible y abominable para este hombre en ascenso. Ve a una mujer de los filisteos, que le agrada mucho, y él dice a sus padres en el versículo 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Él desea una alianza con el mismo pueblo del cual debía liberar a Israel, a su pueblo, lo cual no se lo negaría. Pero sin embargo, esto no puede ser nunca, sencillamente porque no hay compañerismo y no hay comunión entre el nazareo y el filisteo, porque uno representa la separación del mundo y el otro la separación de Dios. Todas estas mujeres en la vida de Sansón son ejemplos típicos de principios actuales, cuya adaptación es una trampa para los nazareos de Dios. No se da el nombre a conocer de esta mujer, con quien Sansón se casaría legalmente. Todo lo que sabemos que es ella de Timnat, lo cual significa porción. Este último, en relación con el filisteo, presagia maldad para el hombre fuerte. Es decir, Sansón está dejando su propia porción para buscar una en otra parte, tal como lo indicarían las palabras de sus padres. Y leemos en el versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Es una alianza con el enemigo que elige nuestro libertador. Tristemente, así ha sido siempre. Se enamoró profundamente de la filistea. Se acercó mucho a ella en un momento y apenas pudo escapar de sus abrazos. Este es un camino muy peligroso para un nazareo. Conduce a través de las viñas de Timnat, y leemos el versículo 5. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. El mismo lugar que uno, quien no debe comer nada de la vid desde las semillas hasta la piel, debe evitar. Leemos en Números capítulo 6, verso 4. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace en la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Aquí se encuentra con un joven león, y debemos recordar que Satanás siempre se encuentra acechando en los viñedos de Timnat, esperando a los nazareos, como nos dice en el versículo 6, y vamos a leer esta referencia. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Este es el primer conflicto de Sansón, y recién salido de la victoria, va a visitar a la mujer filistea que, según sus dichos, aún le agrada mucho. Necesitamos comprender que el soldado de Cristo es más fácilmente adormecido que vencido en la batalla. Mata al enemigo manifiesto, pero es engañado por uno oculto, una alianza filistea. Y muchos de los nazareos de Dios hoy son atrapados por estas mujeres en figura, quienes descubren la debilidad de los Sansones, una debilidad que finalmente resulta en una desdicha total. Porque esta mujer de Timnat no es más que una contraparte, una equivalente de Dalila de Sorek. Estamos ante la astucia del enemigo, no el fiero dardo de fuego, el oficio, el artificio, y no el poder, sino el encanto, la atracción de algún principio filisteo que se abraza y contra el cual el nazareo es débil, siendo esto bastante vago, es decir, muy oscuro. Nos preguntamos, ¿dónde veremos tal principio en evidencia hoy atrapando a los Sansones? Debemos recordar que el filisteo, aunque en realidad es egipcio, señalando al hombre viejo, reclama
todo lo que le pertenece al nuevo hombre. Él figura algunos principios religiosos que agrada a la carne y que termina cuando están abrumados en la ruina y el descubrimiento del Nazareo. La legalidad es una de estas hermosas mujeres, la cual ha debilitado y empequeñecido a muchos Sansones. Los Gálatas estaban envueltos en los anillos de la mujer de Timnat, en los brazos de ella, es decir, ellos estaban buscando su porción en otro lugar menos en Cristo. Hoy en día existen cientos de estos principios por medio de los cuales los Sansones del tiempo actual son esclavizados. Así también los corintios fueron descubiertos y despojados de sus fuerzas cuando se esforzaban por disfrutar de su porción en este mundo, reinando como reyes sin Cristo. Primera de Corintios capítulo 4, verso 8. Jactándose de sus dones, de sus expresiones y de sus conocimientos. La iglesia que gobierna, enseña, limita, cerca y pone vallados y organiza, son estas mujeres que atrapan y enredan a los Sansones, los trasquilan, los atan y los humillan a la vergüenza y a la derrota total. La más mínima confianza a la carne, todas las formas mundanas que con razón se le llama obra de la iglesia, pues están lejos de ser la obra del Señor, el sistema moderno y mundano de avivamiento. Todas estas son hijas del filisteo. Se busca una alianza con el enemigo, se busca diligentemente la ayuda del mundo. Debemos tenerlo, dicen los hombres, para obtener la liberación del mundo. Atractivos carnales, oradores elocuentes, música exquisita, planes publicitarios para atraer a la multitud, todo bajo la apariencia de religión y para agradarnos bien. Debemos tenerlos a todos, estas hermosas hijas de los filisteos, a pesar de que han demostrado ser la causa de la ruina del Nazareo. Esta es una situación que debería llevarnos a la reflexión. Consideremos ahora un acertijo o el enigma del Nazareo. Para ello vamos a leer en Jueces capítulo 14, versos 7 y 8. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Verso 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón bajó y habló con la mujer a pesar de la oposición de sus padres. Esta última sin duda ilustra la actitud de Dios hacia esta alianza, y tristemente sus grillos fueron forjados. Lo capturan y él es apresado. Ella le agradó mucho. Es la expresión extraño enamoramiento y pasión, y cuán frecuente lo es también hoy en día. Un nazareo que tiene el Espíritu de Dios morando sobre él, tan fuerte que puede destrozar a un león tan fácilmente como un cabrito, y sin embargo al mismo tiempo ser vencido por algún enemigo disfrazado de amistoso con una gran atracción que eventualmente le sacará los ojos y se burlará de él. Del iluso que está tan enamorado de ella, haciéndolo un juguete, lamentablemente es una situación bastante riesgosa. Transcurre un tiempo y nuevamente vemos a Sansón camino a Timnat, pero ahora va a su fiesta de bodas con sus padres en su compañía, cuyas objeciones aparentemente ha desestimado. Pasa por el lugar donde se había encontrado anteriormente con el león y se desvía para ver los restos. No encuentra evidencia de la carne, aunque los huesos blanqueados atestiguan abundantemente del enemigo vencido. Pero en cambio, un enjambre de abejas deleita sus ojos. La muerte ha dado lugar a una multitud de vida con actividad abundante y ordenada, y en consecuencia hay miel para el nazareo. Así leemos en el versículo 14. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y como vimos en 1 Corintios capítulo 4, verso 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Nos hallamos ante la actitud de Sansón. El hecho de haber matado al león vino del poder que había venido contra él y que él había enfrentado por el poder más poderoso de Dios que tabernaculó sobre él. Así Sansón encuentra refrigerio y fuerza para sí mismo y para los demás. Y esto es posible únicamente gracias a otra vida que ha llegado a las garras mismas de la muerte y llena el lugar de la corrupción con orden y dulzura. Verdaderamente, esta es una experiencia nazarea. Lo que es contrario a él se convierte para él por el poder transformador de Dios, en un recordatorio de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, verso 28. En la cruz, esto se expresó de la forma más gloriosa. El mayor poder se manifestaba en la mayor debilidad y en el peor acto de rebelión
que el mundo haya presenciado jamás. A Dios se le dio la mayor oportunidad de mostrar su gracia. De la aparente derrota surge la victoria, de la muerte una cosecha de vida. El campo de batalla se convierte en una casa de banquetes. La mesa no solo está amueblada con cosas buenas en presencia de nuestros enemigos, sino en realidad de lo que ellos mismos han proporcionado. Todas estas cosas que como Jacob pensamos que están en nuestra contra, el nazareo encuentra que son para él. Esta es la experiencia personal de la fe, un secreto oculto a los filisteos, como descubriremos. Sansón toma miel y come y se la da a su padre y a su madre. Versículo 9. Y comieron de ella, pero él no les dijo que había sacado la miel del cadáver del león. Sin duda, no apreciarían la miel si supieran su origen. No podemos contar algunas cosas espirituales a otros porque la carne es demasiado fuerte para esto. No son capaces de soportar toda la verdad, aunque al mismo tiempo pueden comer de su fruto y participar de sus bendiciones, incluso de nuestras manos. De hecho, el propio pueblo del Señor entiende poco del enigma de Sansón y mucho menos el profesante formal mundano de religión. Sansón, después de comer la miel, continúa su viaje para celebrar su matrimonio, y Dios lo permite, porque Él va a cumplir su propósito a través de esta misma alianza. Él va a utilizar esta misma circunstancia para incentivar a Sansón contra el enemigo de Israel y así comenzará a librarlos. El Señor a menudo nos permite salirnos con la nuestra, cuando algo nos agrada e insistimos en ello, pero Él no es derrotado por ello ni permitirá que nosotros seamos derrotados, solo aparentemente si nos hemos propuesto en nuestro corazón que su voluntad se haga en nosotros. Él nos sacará de la muerte a la resurrección, de la derrota a la victoria. Entremos a considerar ahora una fiesta de matrimonio. Sansón hace un banquete para celebrar su boda. Sus amigos, incluido el mejor, el más allegado, como diríamos, son todos filisteos. Mala compañía para un nazareo, y les propone un acertijo como prueba de sabiduría. Y verdaderamente, saber la respuesta al enigma de Sansón es sabiduría, aunque no como el mundo la considera sabiduría, sino como tal ante Dios. Pero ningún filisteo tuvo todavía la mínima posibilidad de adivinar el significado del enigma de Sansón, y estos no tienen tal pensamiento en dárselo. Pero si pueden hacerlo, cada uno tendrá como recompensa una muda de ropa, porque quien pueda penetrar el misterio de una vida de fe, desde la debilidad, la fuerza, desde la muerte, la resurrección, la paradoja de la vida cristiana, debe tener vestiduras adecuadas, un manto de justicia propio de tal sabiduría. De este modo demostraría que no era un filisteo. Recuerde que estas personas representan cristianos profesos y Sansón simplemente está poniendo a prueba tal profesión de ellos con un enigma. Por supuesto, no lograron penetrar el secreto, sin embargo, Sansón pierde su apuesta, su recompensa, porque la mujer filistea descubre su lado débil. Él puede destrozar a un león, pero una mujer que llora es demasiado para él. Él sucumbe a sus halagos y se deshace. Él mismo da la respuesta al acertijo propuesto y ella, a su vez, se lo cuenta a su pueblo. Los filisteos conocen el secreto y, sin embargo, no lo conocen, no lo entienden. Sin embargo, responden con ligereza. ¿Qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Verso 18. Pero Sansón no es engañado. Sabe que lo han aprendido de su esposa, arado con su novilla como él lo dice. Y esto era natural. Aunque Sansón parece sorprendido, ella no era más que filistea y, por supuesto, tenía comunión con los filisteos. Lo extraño no fue que los filisteos araran con los filisteos, sino que los nazareos desearan tener compañerismo con ellos. Se enciende la ira de Sansón, pero debe pagar la apuesta. Entonces leemos en el verso 19. El Espíritu del Señor descendió repentinamente sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Tomó el botín y dio mudas de ropas a los que habían declarado el enigma. Note que esto fue hecho en la voluntad y en el poder de Dios, porque el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Fue a Ascalón, que significa el fuego de la infamia, y mató a 30 de sus hombres, y les dio mudas de ropa del botín que recogió. Los filisteos son recompensados con otras prendas filisteas, y por lo tanto se visten adecuadamente, aunque el cambio, a juzgar por el nombre, parecería más para peor que para mejor. Ahora comienza la lucha necesaria, porque es de Dios, entre nazareo y filisteo. Se rompe la alianza con la mujer de Timnat. El resultado, aunque remoto y velado, de la muerte del león, por tanto todo está funcionando bien. Cuán completa es la palabra de Dios, la cual nos ilumina claramente para que no seamos engañados.
Gracias al Señor por su fidelidad en dejarnos tan claras enseñanzas para nuestro beneficio espiritual. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la guía del Espíritu Santo en la administración de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.